Con los pies en la tierra. 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 Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Con los pies en la tierra, una coproducción de la Universidad del Trabajo del Uruguay y Agua Vida. Como les prometimos en el programa anterior, hoy abordaremos la cadena de valor del arroz a partir de la visita que realizamos a la Escuela Agraria de Artigas. Dentro de los cultivos extensivos, el arroz es el que requiere una mayor inversión de capital por hectárea, no solo en lo que tiene que ver con los costos operativos del cultivo, es decir, los insumos, semillas, fertilizantes, herbicidas, combustibles, mano de obra, reparaciones, etc., sino que también requiere de inversiones importantes en maquinarias y equipos, instalación de sistemas de bombeo, canales, drenajes, caminos, puentes, construcción de represas para riego, electrificación rural, etc. También es necesario inversiones importantes en lo que tiene que ver con las etapas de post cosecha e industrialización, como por ejemplo galpones, silos, secadoras, molinos, lo cual atrae aparejado la generación de empleo en las localidades en torno a las zonas donde se cultiva el arroz. También en la generación de pequeñas empresas vinculadas a los servicios y pequeñas industrias que tienen impacto, dado que el desarrollo del cultivo se ha realizado en zonas donde básicamente se desarrolla la ganadería extensiva y no existe tradición agrícola. El cultivo del arroz en el Uruguay ocupa unas 200.000 hectáreas y se logran rendimientos por hectárea que superan los 8.000 kilos, lo cual nos ubica dentro del grupo de países que obtenemos mayores rendimientos por hectáreas de este cultivo. Las principales zonas arroceras del país son tres: la zona este, ocupada por los departamentos de Rocha, 33, La Valleja y el este de Cerro Largo, que reúne más del 50% del área arrozable del Uruguay. Básicamente está ocupado por las planicies de la Laguna Merín y del Atlántico, y como decíamos, significa el área más importante. La zona centro, que la ocupan los departamentos de Rivera, Tacuarembó, el oeste de Cerro Largo y Durazno, y que básicamente ocupa zonas arrozables de la cuenca del Río Negro. Por último, la zona norte, que ocupa los departamentos de Artigas y Salto, y que básicamente se desarrollan en áreas arrozables de la cuenca del río Cuareim y del río Uruguay. El arroz es un cereal que se desarrolla en el Uruguay gracias a un clima templado húmedo, con precipitaciones distribuidas a lo largo de todo el año y con la existencia de numerosos cursos de agua distribuidos en todo el territorio. Es una producción homogénea realizada por grandes, medianas y pequeñas empresas agropecuarias que se integran de forma vertical. Esta integración ha permitido a los agricultores sembrar y cosechar bajo contrato, sin tener que preguntarse cómo comercializarlo, y a la industria trabajar al máximo de su capacidad instalada con un precio que se fija entre los actores de la cadena. Las primeras chácaras de arroz datan desde 1919 en la ciudad de Bella Unión, pero este cultivo se ha extendido a otras zonas del país. Actualmente se destacan claramente tres zonas de producción de arroz: la zona este, la zona centro y la zona norte. La zona este, comprendida por los departamentos de Rocha, La Valleja, 33 y el este de Cerro Largo, los que se ubican en los alrededores de la Laguna Merín. Esta zona reúne más de la mitad de las zonas arrozables del país y se caracteriza por una topografía muy plana y abundantes fuentes de agua. La zona centro, constituida por los departamentos de Rivera, Tacuarembó, oeste de Cerro Largo y norte de Durazno, abarca fundamentalmente la cuenca del Río Negro y está formada por un mosaico discontinuo de áreas arrozables que requieren represas para su riego. La zona norte, constituida por los departamentos de Artigas y Salto, ocupan la cuenca del río Cuareim y el río Uruguay.
Esta última zona presenta áreas más o menos discontinuas y dispersas, donde las pendientes son en general más pronunciadas y el mayor porcentaje del cultivo se riega desde represas. El número de productores ha descendido en los últimos 20 años, pasando de 730 a 550, sin afectar esto el área total sembrada, que ronda en 190.000 hectáreas de cultivo. Actualmente, el rendimiento promedio es de 8.500 kilogramos por hectárea. Uruguay exporta el 91% del total del arroz que produce, representando esto un valor de 288 millones de dólares. Los principales mercados de nuestro arroz están constituidos por 5 países, que se llevan el 80% del arroz exportado. Artigas, en particular, realiza 26.000 hectáreas por año, con un rendimiento promedio de 180 bolsas de arroz con cáscara. ¿Qué importancia ha tenido el cultivo de arroz en el departamento? Ha sido la incorporación no solo de la fuente de agua a través de los ríos o arroyos importantes, de caudal importante, sino la creación y la generación de represas. Y que esas represas nos van a permitir hacer un manejo del agua, no solo para el cultivo, sino para otras posibilidades de riego, que hoy están avanzando lentamente en nuestro país. Hoy todavía falta algo de tecnología y avance de la utilización del riego para otro tipo de cultivos que no sea el arroz en el departamento de Artigas. ¿Cuándo ingresa el arroz a Artigas? Ingresa en forma importante el arroz en el departamento de Artigas, se vincula con la ganadería y le genera un empuje diferente a la ganadería, porque empieza a aparecer el manejo racional del arroz, que es 2 o 3 años de arroz y luego una pastura. Y como vieron, el cuadriculado que nosotros tenemos instalado en nuestras chacras, así lo diseñan las distintas empresas que están vinculadas al arroz. Entonces, es vital para el buen funcionamiento y la sustentabilidad de un cultivo, la rotación, y una buena rotación. Entonces, el arroz, 2 años o 3, no más de 3, abandonás ese corte, pasás a otro y enseguida ahí viene una pastura, que beneficia a todo el circuito ganadero del propio establecimiento. Entonces, hay una combinación arroz, pastura, ganadería, que es la tecnicatura que enfoca hoy esta escuela, vinculada a la realidad del departamento. ¿Y esto qué ha generado? Yo les hablé de tierras potencialmente muy buenas con una productividad importante, donde históricamente, ustedes lo conocerán a pesar de que sean de otros lugares del país, se terminó el novillo de 4 o 5 años en el Uruguay hace tiempo y se tiene que terminar. Hoy el proceso productivo tiene que ser más corto, por distintos factores que han influido. Por ingresos, hay factores económicos, pero también hay factores de calidad y de mercado. Entonces, esta combinación arroz, pastura, ganadería, hace que ese circuito y ese proceso de engorde y preparación de animales se acorte y cumpla realmente el proceso influido por factores económicos y de producción en general de necesidades y requisitos mundiales y de calidad de carne. En la visita que realizamos a la Escuela Agraria de Artigas, pudimos constatar la activa participación de los estudiantes en la tecnicatura de arroz y pasturas en todo lo que tiene que ver con el proceso de cultivo del arroz. A continuación, los propios estudiantes nos describen el cultivo. Mi nombre es Claudio Arbiza, yo soy estudiante de la tecnicatura de arroz y pastura y estoy ahí medio encargado de la chacra de arroz. Trabajo junto con un funcionario ahí, a vez en cuando vamos a recorrer la chacra, participar en algunas actividades de manejo y
Ahora actualmente estamos cursando el tercer semestre de tecnicatura, que falta uno más para la parte industrial de arroz. Con respecto al arroz, ¿qué manejo se le debería hacer o cuál sería la fecha de siembra para sembrarlo y las características del cultivo? Acá la Graya usa el mismo manejo que normalmente usan todos los productores de la zona, en la fecha óptima de siembra del cultivo que arranca el 15 de octubre. Ahí. Acá en la Graya se usa un sistema de laboreo que es un laboreo reducido, que es una cosa intermedia entre un laboreo convencional y una siembra directa. Actualmente ahora se empezó el trabajo en agosto y se realizó la siembra en la primera quincena de noviembre. Y se utilizó más bien una variedad que se llama Inia Olimar, en siembra, con siembra directa. Se usa una fertilización de unos 150 unidades, 150 kilos de fosfato de amonio, sembrado con unos 150 kilos de semilla por hectárea. Después de la siembra, ¿qué manejo se le hace al cultivo? O sea, ¿en qué momento se hacen las taipas y eso del arroz? Claro. Principalmente el arroz acá preparamos las taipas antes de la siembra del cultivo. O sea, hacemos todo el trabajo de preparación de suelo como si fuera cualquier cultivo de verano. Hacemos un laboreo mecánico, después hacemos una nivelación, la construcción de las taipas, para después recién pasar la sembradora. Más o menos empezaría acá en la agraria, empezamos en agosto a hacer un laboreo de suelo, la nivelación en octubre, el armado de taipa, que consta todo de una nivelación, con el teodolito. Acá el teodolito no se usa tanto en otras chacras, que usa nivel láser, acá usamos el teodolito, con una superficie muy chica. Armamos taipa y después sembramos. Que sembramos acá fue la primera quincena de noviembre, cerca del 5 de noviembre. A partir de unos 30 días posteriores, ahí empezó la germinación, fue el fin de mes, fin de noviembre, por un tema acá que no hubo lluvia. En el norte estuvo muy afectado el tema de la lluvia y tuvimos que hacer baños para germinar el arroz. Más bien ahí por mediados de noviembre, de diciembre es decir, se hizo la aplicación de herbicida. Ya cuando el arroz esté a unos 45 días después de emergencia, no tanto la parte que vos sembrás, sino 45 días después que más o menos que emergió, se aplicó el herbicida, que fue una mezcla acá de un quinclorac, bispirivac y clomazone. Y ahí en ese momento que se aplica el herbicida, se inunda la chacra. Como acá en la agraria tuvo un problema de mucho malezamiento, no se hizo una refertilización con nitrógeno. Se aplicó solo la fertilización de base, que fueron las 65 unidades de fósforo, en forma de fosfato de amonio y 23 de nitrógeno, y después no se hizo más refertilizaciones. Entonces el momento al fin de diciembre fue que se inundó la chacra, que ahí la chacra empezó a cambiar de estado vegetativo vegetativo al reproductivo. Tuvo ese cambio, entonces ahí, cuando tuvo la diferenciación del primordio, se inundó la chacra. Con respecto al agua suministrada al arroz, ¿de dónde se extrae la misma? Bueno, acá en la agraria nosotros extraemos el agua del río Cuarén. Se hace un bombeo, actualmente es un bombeo por medio de gasoil, que se está tratando de cambiar a un bombeo eléctrico, ya está todo instalado, falta solo terminar el tema de la bomba y el motor. Y la conducción se hace de un sistema muy simple, tiene un canal en la parte más arriba y después el agua va bajando por los cuadros. Actualmente la bomba que tiene la agraria es una bomba que está sobredimensionada, es una bomba que daría para hacer un río en casi 100 hectáreas. En arroz se estima con un gasto promedio de 1.5 a 2.5 litros por segundo por hectárea. Entonces nuestra bomba tiene 200, que decir que está 10 veces arriba de las 10 hectáreas que nosotros tenemos, sobredimensionada. Y después el tema como del agua, se mantiene una lámina de 7 a 10 centímetros, dependiendo en qué estado esté. En la primera etapa del cultivo, que tenían una buena nivelación, agarraron una lámina de 3-4 centímetros, que no tape el arroz, y después voy cambiando las alturas de lámina a medida que va pasando los periodos. Y más o menos nosotros calculamos, en Uruguay más o menos hay un promedio de 11.000 a 15.000 metros cúbicos por hectárea de un ciclo de 100 días. Esas son las necesidades de agua que tenemos. Hay sistemas que en línea de desarrollo que llegan hasta 6.000, 8.000, y hay productores que gastan 25, 30.000 litros. Ahí está un tema de eficiencia, que es muy importante en el cultivo del arroz, que es el 20% de los costos son solo riego. ¿Cuánto cuesta hacer la hectárea de arroz? Y con respecto al precio de hoy, ¿cuántos kilos se tendría que producir para abastecer esos gastos? Todo depende del sistema que tiene el productor. Si tiene un productor que tiene un sistema de riego por bombeo eléctrico, a gasoil,
sea por desnivel, como te decía, el 20% es el riego, eso va a cambiar el costo. Por acá los productores, la mayoría de los productores del norte, acá que tienen un sistema de bombeo a gasoil, andan alrededor de unos $1.500 por hectárea. Esto a ponerle, para hacer una cuenta simple, a $10, daría unos $10 la bolsa, unos 1.500 kilos por hectárea. Todo eso depende, cada productor es un mundo diferente. En arroz es totalmente diferente que sea un productor sojero, un productor de secano. Cambian, un productor puede ser vecino y pueden tener totalmente ingresos totalmente diferentes. ¿En qué momento se indicaría que el cultivo está pronto para cosechar? El cultivo más o menos se sabe el momento de cosecha por el porcentaje de humedad que va a cosechar. Generalmente el arroz lo cosecha entre un 18 y 23% de humedad. De ahí de esa humedad le cosechan. Más o menos hay un punto que se le sacan en el retiro del agua que da el 50% de la floración. En delante ahí saca unos 40, 45 días. Estaría pronto para cosechar más o menos el arroz. Tiene una fecha, pero controlás por el porcentaje de humedad. A mucha humedad vas a tener mucho castigo en el molino. A poca humedad vas a tener mucho porcentaje, mermar la calidad de grano, mucho quebrado, muchas puntas. Entonces vos te manejás en la chacra sacando muestras en diferentes puntos. Llevas un aparatito electrónico, que hoy en día la mayoría de la gente tiene, y miden la humedad, el porcentaje de humedad. Llegando a esos niveles, meten la cosechadora y arrancan nomás. Generalmente acá en el norte se trabaja en cosecha en seco, que en el este arrancás cosechando en el barro, siempre en el barro. Acá en el norte tiene una ventaja que cosechas en seco, mucho menos estraga de suelo. Podés el segundo año aprovechar esas taipas, le haces un retoque, le das una siembra directa de vuelta y ya está casi pronta la chacra. Además del cultivo propiamente dicho, los estudiantes de la Tecnicatura de Arroz y Pasturas se capacitan además en todo lo que tiene que ver con la post cosecha y el proceso industrial del arroz. A continuación, los invitamos a ver la cadena agroindustrial desde la óptica de los estudiantes y los docentes de la Escuela Agraria de Artigas. Una vez cosechado el arroz, ¿cuál es el proceso que se le hace? Una vez cosechado el arroz en la chacra, se lo transporta hacia el galpón de la escuela aquí, y ahí de cada carga de arroz se sacan 3-4 muestras y le hacemos el análisis de la humedad que tiene el grano. Este año fue un año muy bueno porque tuvimos humedades máximas de 18%, ¿tá? Y tuvimos la mayoría de las cargas entre un 16 y 17%. Lo normal en las chacras en el campo es que vengan hasta con 22% de humedad el grano, ¿tá? Cuando este grano llega acá, se lo transporta hacia un silo que tenemos en el costado y de ahí pasa al secador, ¿tá? Nosotros a este grano, depende para qué vayas a usar el grano, es el porcentaje de humedad que le vas a bajar. Si vas a cosechar un grano para semilla, se le va a bajar el porcentaje de humedad entre un 13 y un 13,5. Nosotros, como vamos a usarlo para la industria, a ese grano lo vamos a dejar entre un 12 y 12,8. Se lo podría dejar un poco más seco al grano, pero ahí corres el riesgo de perder mucho en producción cuando vas a elaborar este arroz, porque queda muy seco, muy duro, y vas a tener un porcentaje muy alto de grano roto. Después que nosotros lo secamos al arroz, del secador viene aquí adentro otra vez y acá lo almacenamos y de a poco se lo va elaborando. ¿Cómo funciona el sistema de la secadora? El secador de granos que tenemos acá es un secador de granos portátil, llamado de flujo continuo. Flujo continuo porque en el momento que nosotros empezamos a secar granos, solo vamos a parar de secar cuando se nos termina el grano que tenemos almacenado. Este secador trabaja a gasoil, ¿tá? Tenemos ahí atrás una turbina con un quemador que es el que produce el calor necesario para secar el grano. Si nosotros vemos el secador, nosotros tenemos 3 partes del secador, ¿tá? Tenemos esta primera parte, la segunda y la tercera allá arriba, ¿tá? Empezamos de arriba para abajo ahora. Allá arriba nosotros lo llenamos de grano
Cuando comenzamos a secar, el grano baja en estas rejillas que ustedes ven, de la parte de arriba hasta acá, hasta la mitad más o menos. Acá es en donde nosotros secamos el grano. Medimos el porcentaje de humedad del grano, ahí el que está encargado de secar sabe cuántos minutos tiene que estar el grano en el secador, para llegar al porcentaje que queremos. Entonces, cuando llega al secado el grano, se comienza a descargar el secador y el grano caliente pasa a esta parte de abajo, que es en donde se enfría el grano, porque el grano nosotros le damos calor para que se seque. Una vez que está seco lo tenemos que enfriar, para bajarle la temperatura y no se siga secando. Con el bajo porcentaje de humedad que tuvimos este año, nosotros estábamos haciendo una descarga cada 20 minutos más o menos. 20 minutos, 25, algunas cargas eran de 15 minutos, porque era bajo el porcentaje de humedad, entonces con un momentito él se secaba rápido. Este secador, o sea, cada 20 minutos nosotros descargábamos un promedio de 30 bolsas. Es lo que la capacidad de secado que tiene es de 30 bolsas. Este secador ustedes lo pueden transportar a la chacra si quieren. Funciona con un motor eléctrico y todo el mecanismo en su interior es con poleas. Si estamos en un establecimiento que no tiene luz eléctrica, por ejemplo, se le puede conectar un generador o simplemente unas poleas con la toma de fuerza del tractor y lo podemos usar perfectamente en el medio del campo si queremos. Es muy importante que venga con poca humedad el grano de la chacra, para así nos facilita el secado, y el costo de combustible va a ser mucho menor. Un arroz que viene con 16, 17 de humedad está acá 20 minutos, un arroz que venga con 20, 22 llega a estar de 35 a 40 minutos secando, o sea que al demorar más vamos a tener mayor gasto de combustible. Después de secado el grano, que lo pasamos al galpón otra vez, ahí el arroz quedaría pronto para la elaboración en el molino. Una vez secado el arroz, ¿qué procedimientos se le deben hacer en este molino? Una vez secado el arroz, nosotros vamos a pasar a la parte de elaboración del arroz. La elaboración del arroz la hacemos en este molino. Es un molino chico, hay otros iguales, pero en escala más grandes. Acá el funcionamiento es muy simple. El funcionamiento es muy simple. El arroz con cáscara llena esta fosa. Un elevador hace caer el grano en una zaranda prelimpiadora, que es esta que tenemos acá, que es donde retiramos el grano de la paja del arroz y de malezas. Esta es la semilla de la famosa cresta de gallo, que es una maleza que es uno de los problemas que tiene el arroz en todos lados. Después que se limpia el grano, vuelve a caer a otra parte de la fosa que está tapada acá y sube por otro elevador hacia los peladores. Son 2 rodillos de goma que trabajan encimados, entonces el grano pasa por esos 2 rodillos de goma y los rodillos, al apretar el grano, retira el grano de la cáscara. El grano, como es más pesado, cae a otra zaranda, que es esta que tenemos acá, y la cáscara con una turbina de viento es expulsada hacia el exterior, que es la cáscara de arroz que ustedes ven ahí afuera. Después del proceso de pelado, ahí sí el arroz pasa por esta zaranda y vamos a hacerle el pulido para obtener el arroz blanco, que es el que nosotros vamos a tener en el plato. Aquí, ¿qué tipo de funcionamiento tiene estos rodillos aquí? Bueno, estos rodillos son los llamados pulidores. El arroz, después que lo pelamos, nosotros obtenemos el arroz integral. Este es el arroz sin cáscara. Vieron que tiene un color amarillento, no es el blanco típico que nosotros conocemos del arroz. Este arroz, así como está, empieza a pasar por 3 tipos de pulidores. Los pulidores son piedras esmeril que trabajan con unos tacos de goma en el costado, que esos tacos se los van regulando y van apretando el arroz contra esta piedra esmeril y de a poco se va puliendo el arroz. El arroz pasa por 3 pulidos, un pulido más grueso, un poco más fino y en la piedra de grano fino el último pelador.
De acá nosotros es que sacamos el arroz blanco, ¿tá? De ese pulido nosotros tenemos un residuo, ¿tá? Que es este polvillo, que es el aflechillo de arroz. Con este aflechillo nosotros acá en la escuela lo mezclamos con arrocín y a veces otros granos que vienen y hacemos ración para las vacas lecheras del Tambo. En esta parte, ¿qué tipo de funcionamiento cumple esta máquina aquí y qué tipo de grano podemos sacar? Bueno, después de pulir el arroz, ¿tá? El arroz viene a esta primer zaranda que tenemos aquí abajo, ¿tá? Esta primer zaranda, que esta es la encargada de retirar la puntina que se llama, ¿tá? La puntina es la punta del grano que se va rompiendo en el pelado y en el pulido, ¿tá? Que obtenemos esto aquí, ¿tá? Es algo bien finito, las puntitas del grano de arroz, ¿tá? Que se va rompiendo, que esta la separamos en esta primer zaranda, ¿tá? Que tiene unos orificios bien pequeños, que es en donde sacamos la llamada puntina. De esta zaranda pasa a esta otra zaranda aquí arriba, que es una zaranda circular, que aquí es en donde nosotros separamos el grano entero del llamado arrocín o medio grano. Y en esta otra parte sale el arroz entero. Nosotros tratamos de sacar la mayor cantidad de grano entero, ¿tá? Si ustedes van a una industria más grande, ustedes van a tener en el proceso de elaboración una mezcladora, ¿tá? Esta mezcladora, ¿qué hace? Mezcla algo de arroz quebrado, ¿tá? Con el grano entero. Le agregan X porcentaje de grano quebrado al grano entero para tener una mayor producción, ¿tá? Nosotros, como producimos poco para nosotros acá, para el local de venta, las escuelas y eso, tratamos de que esta mezcla no funcione, ¿tá? Tratamos de sacar siempre grano entero. Muchas veces cuando se lo seca demasiado al arroz, es más la cantidad de arroz quebrado que sale que entero. Nosotros acá elaboramos solamente arroz blanco, ¿tá? Después hay otro arroz, ustedes habrán escuchado hablar, el arroz parborizado, ¿tá? Que ese arroz lleva otro proceso. Es un arroz precocido, le hacen una especie de fermentación, lo vuelven a secar, después lo pulen, ese pulido creo que es adentro del agua, ¿tá? Después lo vuelven a secar ese grano, ¿tá? Que es el arroz parborizado que le llaman. ¿Para qué sirve el subproducto del arroz? ¿Qué uso se le debe dar? Todos estos subproductos, la puntina, el aflechillo, el arrocino, medio grano, todo se lo usa para elaborar raciones, ¿tá? Nosotros acá elaboramos raciones para el vacuno lechero que tenemos en el Tambo. O sea, se pueden hacer mezclas de arrocín con aflechillo, sorgo, maíz, yo que sé, una infinidad de granos y comidas, no solo aflechillo de arroz, aflechillo de trigo, ¿tá? Ahí se hacen las mezclas necesarias para cada tipo de animal. Bien amigos, hemos llegado al final de un nuevo programa. En 7 días los invitamos a seguir recorriendo juntos esta propuesta educativa con los pies en la tierra.